Vamos a comenzar la clase de hoy de una manera similar como lo hicimos la clase anterior, que es generalizando conceptos que teníamos del segundo parcial, donde hablábamos de Rn. Ahora los vamos a generalizar como espacios vectoriales. La definición que vamos a trabajar hoy es la de transformaciones lineales, pero esta vez queremos que las transformaciones lineales vayan desde un espacio vectorial hasta otro espacio vectorial. Por lo tanto, cuando nosotros teníamos anteriormente transformaciones lineales, siempre pensábamos que la transformación lineal estaba tomando un Rn y se iba hasta un Rm. Ahora podemos pensar que como las transformaciones lineales van de un espacio vectorial a otro, puede ser que la transformación lineal empiece en una matriz y termine en un polinomio. Comience en un vector de Rn y termine en una matriz o en una función. Puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Habrá que definir bien la función, pero ya las transformaciones lineales van a ser un poco más sofisticadas. Entonces comenzaremos con la definición formal de transformación lineal. Definición. Sea U y llamemos V y W dos espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Y sea T una función definida entre los dos espacios vectoriales. Digamos que va desde V hasta W. Decimos que esta función T, que T es una transformación lineal entre espacios vectoriales, si cumple lo siguiente. Pues tiene que cumplir exactamente las dos propiedades de ser lineal. Lo primero es que sea una transformación lineal y que respete la suma, obviamente, si no, no se llamaría lineal. T de x más y es igual a t de x más t de y. Si x y y pertenecen a v. Entonces tengan en cuenta una cosa, y es que esto que hay acá puede ser un espacio muy diferente en el que están este x más y. Lo que estamos pidiendo aquí, por ejemplo, esto puede ser una suma de polinomios, pero esto puede ser una suma de matrices. ¿Ok? Tengamos en cuenta que en este caso las transformaciones lineales van de espacios vectoriales en espacios vectoriales y no estamos pidiendo que sean finitos. Entonces realmente una transformación lineal puede ir a cualquier espacio que usted se imagine. La otra propiedad de linealidad es que t evaluado en kx deba ser x por t de x. Si k pertenece a los reales, es decir, si es un escalar, y además x cualquier vector del dominio. Esto es lo que decimos que es una transformación lineal entre espacios vectoriales. Nada del otro mundo. Creo que sigue siendo una generalización de lo que ya sabíamos, lo que habíamos trabajado del segundo parcial de transformaciones lineales. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que el dominio y el rango pueden variar. Y ya no va a ser solamente Rn, sino que también puede llegar a ser cualquier espacio vectorial diferente a Rn. Teorema. Vamos a ver un teorema
y es lo siguiente. Si T de U a W es una transformación lineal entre espacios vectoriales, entonces se tiene lo siguiente, se tienen las tres siguientes conclusiones, 1, 2 y 3. Primero, T de 0 es igual a 0. Y aquí debemos hacer la misma salvedad que hicimos en la definición anterior. Tengan en cuenta que el 0 aquí no es un número. El 0 es el elemento neutro del espacio vectorial. Entonces esto puede ser el vector 0 en las matrices, que es una matriz 0. Y este puede ser el coeficiente, el polinomio 0. Si estos son matrices y estos son polinomios, entonces esto de aquí sería un polinomio, esto de aquí sería una matriz. Pues dependiendo de cómo lo defina, ¿cierto? Si va de los polinomios a las matrices, entonces sería un polinomio, sería una matriz. Y obviamente son ceros muy diferentes. Esto es una función constante 0 y esto es una matriz cuadrada. Entonces, lo que quiere decir esto es que los elementos neutros de la suma, o sea, aquel elemento del espacio vectorial que al sumarlo con cualquier valor siempre le va a dar ese mismo valor, siempre están apareados dentro de una transformación lineal. Segundo resultado, la inversa de un vector siempre me va a dar menos la inversa de la imagen. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa que si yo quiero saber cuál es el inverso aditivo de un vector en la imagen, bastaría simplemente aplicarle la transformación. ¿Por qué esto es importante, muchachos? Porque básicamente lo que uno hace es, vea, T de 0 es lo mismo que T de X menos X. Pero esto es T de X menos más T de X. T de menos X. Y esto de aquí es 0. Entonces, de estos de acá, y esto vuelve a ser 0. ¿Okay? De estos de acá es que uno saca esto. Listo. Que si uno quiere coger el inverso aditivo y sacarle, obviamente lo que hay que hacer aquí es que T de menos X es igual a T de X. Lo que estamos queriendo decir acá es que la segunda en realidad es una consecuencia de la primera. Y quiere decir que el negativo tú lo puedes sacar de la transformación lineal. Ok, por último, tenemos que pues tener una consecuencia, voy a tenerlo como X menos Y debe ser igual a T de X menos T de Y. ¿Por qué? Porque esto de acá es exactamente esto que ya teníamos acá por la consecuencia anterior. Si X y Y pertenecen al espacio, al dominio. ¿Listo? Son observaciones que algunas parecerán triviales, pero pueden servir para demostrar que algo no es una transformación lineal. Repito esto, ¿cómo se usa este teorema? Este teorema se usa
para demostrar que algo no es una transformación lineal. Una de las primeras reglas que puede fallar una función cuando no es transformación lineal es la primera. Y es que el cero no se vaya al cero. O t del negativo de x no se vaya al negativo de la imagen. Que al caso da lo mismo que lo que tenemos acá abajo. Porque noten que esta regla general implica la segunda, ¿cierto? Como lo mostramos ahorita. Y pues claramente la segunda implica la tercera, perdón. Entonces en realidad todas derivan de esto. O sea, las tres reglas son a consecuencia de que el cero se vaya al cero. Entonces normalmente cuando una función, si usted tiene una función a la cual quiere demostrar que no es transformación lineal, basta simplemente con que el cero no se vaya al cero. Si usted demuestra eso, eso es suficiente para decir que la transformación o la función esa que tiene ahí no es una transformación lineal. Ahora, antes de entrar en materia de ejercicios, vamos a ver una definición, que es una de las definiciones que habíamos trabajado en transformaciones lineales de Rn a Rn. Definición. Vamos a definir lo que es la transformación compuesta. Si t de u hasta w y s que va desde w a u son transformaciones lineales entre espacios vectoriales, entonces vamos a definir lo siguiente. S compuesto T. ¿Quién es S compuesto T? Es una función que va desde U de W de U a U. De tal forma que coge un X y lo envía a S de T de X. ¿Qué es lo que está haciendo esto, muchachos? Está haciendo lo siguiente. Esta definición lo que hace es, vea, yo tengo una transformación que va a, primero copiamos el nombre, este se llama transformación lineal compuesta. Entre S y T. S compuesto T. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí gráficamente? Primero tienes una transformación lineal azul que llamaremos T. Y esta transformación lineal va desde el espacio U hasta el espacio W. Y adicionalmente tenés otra función verde, que es la que llamaremos, esta función verde que es la que llamaremos S. Y esto aquí, esta azul la llamemos T. Y esa transformación verde va desde W otra vez hasta U. Entonces, ¿qué es lo que hace la compuesta? La compuesta no es más, muchachos, que coger este camino desde acá. Yo cojo un elemento X que está acá y primero lo llevo por la transformación azul, que lo llevo hasta T de X. Y este T de X lo cojo con la función verde y lo llevo acá, que sería S compuesto T de X. Eso es lo que hace la compuesta, muchachos. Y es
aplicar de manera consecutiva dos transformaciones siempre y cuando los dominios y los rangos de las funciones pues, tengan sentido. Ahora, antes de pasar a los ejercicios, vamos a tener este teorema. La composición de transformaciones lineales es asociativa. La composición de transformaciones lineales en espacios vectoriales es asociativa. ¿Qué significa esto? Significa, es decir, que si S, llamemos RST son transformaciones lineales, entonces tenemos lo siguiente, y es que podríamos asociar. ¿Qué significa eso? Que yo primero puedo calcular R compuesto S y lo voy a componer luego con T. Y acá lo que voy a hacer es que, venga, voy a primero a componer S compuesto T y lo que me dé lo compongo con R. Esto es a lo que uno se refiere con asociativo. Yo lo puedo asociar como mejor me convenga, como mejor me parezca. Listo, yo voy a quitar este símbolo de compuesto porque parece como una O minúscula. Esto es compuesto y esto de aquí es la composición de esto. Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios del taller y llamemos ejemplo. Hagamos este ejercicio del taller. Esto ya les voy a decir qué taller es esto. Este es el taller 8. Ok, entonces pongámosle aquí el nombre para que ustedes lo recuerden. Este es el ejercicio 12 del taller 8. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Nos está diciendo lo siguiente. Defina la siguiente transformación lineal desde R2 hasta las matrices cuadradas y luego desde las matrices cuadradas de R2 hasta R2. Ok, ¿qué es lo que me está queriendo decir esto? Que yo tengo dos transformaciones lineales y quiero calcular la compuesta evaluada en 2, 1, que sería esto. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? La mejor forma de solucionar este tipo de ejercicios es irnos directamente a la transformación. ¿Qué significa eso? Que S compuesto T evaluado en 2, 1 es exactamente igual a S de T de X, que sería T de 2, 1. Pero ¿qué es T de 2, 1? Esto de acá es solo esto de acá, donde C es igual a 2 y D es igual a 1. Sustituimos. ¿Qué nos va a dar eso? Eso nos va a dar lo siguiente. Y nos va a dar un vector que es 2, 2 por 2 más 1. Y aquí nos va a dar menos 1, que sería el valor de D. Esto nos va a dar la función S evaluada en el primero me va a dar 4 más 1, me va a dar 5. Y en el de abajo nos va a dar, en la segunda entrada es menos 1. Ahora bien, ¿qué es lo que hace S con
con estos dos, pues lo que hace es una matriz. Y va a ser A más B, que sería 5 más menos 1, 0, 0, la diagonaliza y aquí la resta. A menos menos 1, o sea, A es 5. Más menos 1. De la compuesta de esto realmente va a ser la matriz diagonal 6, 0, 0, 4. Eso es lo que tenemos acá. Si me hubiesen preguntado por la fórmula general de la composición, lo único que hacemos aquí es reemplazar X más Y. En vez de 1, de 2 y 1. Y les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con otro ejercicio del mismo taller 8. Vamos a escribir por aquí ejercicio, ejemplo. Es a resolver otro ejercicio del taller. Sería este. Este ejercicio nos pide calcular o demostrar que esta función definida de P2 a P3 es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces vamos, para demostrar que algo es una transformación lineal, hay que demostrar que es lineal con respecto a la suma y lineal con respecto al producto por escalar. Es irse directamente a la definición de transformación lineal. Entonces, solución. Entonces, lo primero es, veamos que R se comporta bien con la suma. Se comporta bien con la suma. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tomar dos polinomios de P2, sea P de X y Q de X, dos polinomios que pertenecen a P2. O sea, son polinomios que a lo sumo tienen grado 2. Entonces necesitamos saber qué pasa con R cuando le aplicamos, se lo aplicamos a la suma de P de X más Q de X. Esto por definición es, bueno, yo no lo dije, pero esto que hay acá, esta es la derivada. Esta es la derivada del polinomio. Si no ha visto la derivada o ya se le olvidó, no se preocupe. Vamos a utilizar solamente vamos a utilizar dos propiedades de la derivada, que yo mismo les iré diciendo cuáles propiedades son. Entonces, esto por definición, ¿qué es? Vea, es coja x cuadrado y multiplíquenlo por p de x más q de x. Todo esto derivada. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que la derivada tiene una propiedad que es que se parte con la suma. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vas a derivar dos funciones, función 1 sumada a la 2, si usted quiere derivar esa suma, realmente lo que necesita es sumar las derivadas. En pocas palabras, la derivada se parte con la suma. Entonces, aquí tenemos x al cuadrado que multiplica a p' más q' de x.
Ahora, ¿esto qué es? Esto en realidad es x cuadrado por p' de x más x cuadrado por q de x prima. Finalmente, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto de acá es r evaluado a p de x, y esto de acá, lo que subrayo en azul, será r aplicado a q de x. Por lo tanto, la suma, cuando yo aplico r a la suma de dos polinomios, me da que es lo mismo que aplicarle r a p de x más r de q de x. ¿Ok? Por último, veamos que se comporta bien con el producto escalar. Producto escalar. Tomemos un polinomio y tomemos k un real. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando le vayamos a aplicar r a k por p de x es igual. Recuerden que esto, por definición, recuerden la definición de la función, y es x cuadrado por la derivada del polinomio. Entonces, en este caso, vamos a tener la derivada de todo el polinomio kp de x. Entonces sería x cuadrado por kp de x prima. Pero la constante se deja sacar en la derivada. Entonces esto va a ser igual a k veces x cuadrado por k por p prima de x. Ahora, esto es lo mismo que decir kx cuadrado p prima de x. Pero esto es lo mismo que decir esto que hay acá en azul es r de p de x. Entonces esto no es más que k veces r de p de x. Como la función r se parte con la suma y deja sacar escalares, podemos concluir que r es una transformación lineal entre espacios vectoriales. Y con esto concluiríamos este ejercicio del taller. Muy bien, seguiremos con otro ejercicio del taller. Vamos a trabajar este ejercicio, que es el ejercicio 15. Sería la continuación del ejercicio, digamos que una mezcla entre los dos anteriores. Vamos a llamar esto como ejercicio o ejemplo. Y esto es parte del taller 8. Lo que nos dice este ejercicio es: considere una transformación lineal de P2 a R3. ¿Eso qué es? Son los polinomios de grado mayor o igual a 2, de menor o igual a 2, que va al espacio de R3. Y la transformación S, que va desde R3 hasta las matrices cuadradas 2 por 2. Y las funciones están definidas de esta manera. Entonces nos están pidiendo cuál de estas dos transformaciones, o si ambas están definidas, y en caso de que estén definidas, pues calcularlas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer solución. Si a usted le están preguntando
Si a usted en un ejercicio le preguntan cuál transformación se puede aplicar y cuál no, lo recomendable es que lo utilice por lo menos de forma gráfica. Tengamos presente lo siguiente. Usted tiene, usted tiene esta transformación lineal que va de P2 a R3. Esta transformación lineal de acá, que pintaremos en azul, es lo que llamamos T. Ahora, esta otra transformación lineal sale desde R3 hasta M2 por 2, que serían las matrices 2 por 2. Y es la que pintaremos roja y llamaremos S. Ahora bien, noten una cosa, muchachos, como esto está definido así, la composición que tiene sentido es esta púrpura que vamos a pintar acá, que sería esta. Y esta púrpura, ¿cómo sería esta transformación? Esta transformación sería aplicar primero T y luego aplicar S. O sea que sería S compuesto T. ¿Por qué? Porque usted primero para llegar de aquí a acá aplica T. Eso se lee como de derecha a izquierda. ¿Qué hace usted para llegar de acá a acá? ¿Qué hace? Pues ahí necesita la transformación azul. Vamos a pintarlo incluso de ese color. Este punto viaja por acá en esta línea y llega a un punto azul. Ahora, esa es esta de acá. Y posteriormente lo que hace es coger ese punto azul y viajar por la línea roja en este sentido. Entonces lo que está haciendo realmente es ese compuesto T. Ese compuesto T está definido. T compuesto S no está definido. Muchachos, ¿por qué no está definido? Porque solo inténtenlo. Intenten coger S primero. O sea, S va a esta línea roja. Aplique S de derecha a izquierda. S. Y luego aplique T. Imposible. Porque T sale de P2. No de M2 por 2. Entonces no hay nadie que salga de acá. De M2 por 2. Y como no hay nadie que salga ahí, entonces técnicamente no se puede hacer. Repito, esas transformaciones se leen de derecha a izquierda, así. Entonces, la primera tiene sentido porque es esto que copiamos acá. Y es, primero hago T, que es la línea roja, cojo un punto y lo llevo, perdón, azul, cojo un punto y lo llevo a través de la transformación T, que es la azul. Y luego el punto azul lo llevo a través de la línea punteada roja, que es la transformación S. Entonces, como primero aplico T y luego S, la transformación que tiene sentido es S compuesto T. Y T compuesto S no tiene sentido porque si aplico primero T, voy a salir de acá hasta acá, pero T no puede salir de acá. O sea que me queda como el punto viaja de acá a acá, pero T sale de por acá. O sea, no lo puedo meter a T. Entonces ahí es donde ya tengo el problema. Esta no está definido. Entonces vamos a calcular ese compuesto T. Entonces, sea A más BX más CX cuadrado, un elemento cualquiera que pertenece a P2. ¿Okay? Si queremos la fórmula de la transformación, lo mejor es tomar un vector arbitrario y componer. ¿Ok? Entonces queremos saber
¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando yo meto este vector a la composición? Entonces, ese compuesto T evaluado dame un segundo. Evaluado en este vector a más bx más cx al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a esto mismo, pero en este caso va a ser así y sin la compuesta. Es decir, que primero vamos a evaluar T de ABCX. Ahora, devolvámonos a la fórmula. ¿Qué es lo que hace ABCX? Entonces, en el primero coge A, en el segundo es A más B y en el tercero es A más BC. Entonces, pongámoslo acá. Esto es lo mismo que S evaluado en A más B, A más B más S, más C, perdón. Ahora, ¿qué es lo que hace S con esos vectores? Con un vector de R3. Lo que hace S es que hace esto que hay acá. Esta matriz que hay acá es la que toma como salida. Entonces va a ser acá X más 2Y en la primera entrada. X más 2Y. Entonces vamos a tener en cuenta una cosa. ¿Quién es XY? Entonces voy a ponerlo acá. Esto es X, Y y esto es Z. Entonces vamos a seguir esa fórmula. En la primera es X, en la primera entrada es X más Y. Denme un segundo, voy a copiar la fórmula un poco más abajo para que no tengamos que estar subiendo. Ok, vamos a copiar esta fórmula y la dejamos por acá. Ahorita la borramos. Ahora la vamos a borrar. Simplemente tenerla ahí para realmente no estar subiendo y bajando en el tablero. Entonces, ¿qué es lo que hace S cuando le pones un vector de R3? Lo que hace S, démosla por acá, lo que hace S es que lo que está en la primera entrada lo suma con 2 veces lo que está en la segunda. Entonces esto sería A más 2 veces A más B. Esto sería X y esto sería Y. ¿Ok? Porque aquí los tenemos marcados. Ahora, aquí es Z, o sea que sería A más B más C. Y luego sería X menos Z, o sea, X menos Z. Entonces me quedaría A menos A más B más C. Y por último me quedaría Y más Z, que sería A más B más A más B más C. Esto es, en la primera fila me va a dar 2A más 1A, me queda 3A más 2B. En esta entrada me va a quedar A más B más C. En la de abajo me va a quedar menos B menos C, porque las A se cancelan. Y acá me va a quedar 2A, 2B. 2A más 2B más C. Y esta es la fórmula general de la composición. Si usted quiere empezar con un polinomio y saber cuál sería la imagen de la composición, esta le da la fórmula de la matriz. ¿Ok? Lo que es, coja los coeficientes y construya esta matriz. Noten una cosa, la composición realmente lo que tiene es un punto intermedio en R3.
coge un polinomio, lo lleva a R3 y ese R3 lo lleva a un espacio de matrices. Pero cuando uno ya hace la fórmula completa, va desde el inicio hasta el final, porque esa fórmula por dentro de manera intrínseca ya tiene la información de ese punto medio al cual debería uno haber pasado, que sería T en R3. ¿Ok? En esta parte final de la clase vamos a hablar de dos conceptos que en teoría pues, uno después de ver esto ya le parece fácil o le parece obvio que uno vaya a definir esos conceptos. El primero que vamos a definir es vamos a definir la función inversa, la transformación inversa. Entonces, si yo tengo una transformación lineal de V a W, una transformación lineal entre espacios vectoriales, decimos que T inversa, una transformación lineal que va en sentido contrario desde W a B, claro, porque tiene que la inversa va en sentido contrario. Decimos que T inversa es la inversa de T si cumple lo siguiente. Lo primero es que T inversa compuesto T debe ser la identidad de B. La identidad en B, muchachos, es la transformación lineal que coge los elementos de V y vuelve y lo deja en el mismo elemento de V. O sea, es decir, que deja los elementos de V inmóvil. O bien, si lo compones por acá, si lo compones en el sentido contrario, debería darte la identidad en W. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compongo T compuesto T inversa, esto me debería dar la identidad de W. En este caso, tiene todo el sentido del mundo en hablar de transformaciones lineales que tú puedes cambiarle el orden, ¿ok? Que por lo menos está definido. Y eso es por la forma como están definidos. Y es que T va de B a W, mientras que T inversa va en el sentido contrario. Eso facilita que uno pueda componer en ambos sentidos. O sea, que pueda hacer T inversa compuesto T o T compuesto T inversa. Ok. Vamos a hablar de un aspecto teórico. Otra definición que nos falta y es la siguiente. La definición de lo que es el kernel y la imagen o el núcleo. Definición. Sea T una transformación lineal, ¿ok? De espacios vectoriales que va desde B hasta W. Una transformación lineal entre espacios vectoriales. Ok, entonces definimos lo siguiente, muchachos, y es, primero vamos a definir lo que es el kernel o núcleo. El núcleo de T, también llamado kernel, que se abrevia con ker, use el que quiera. El núcleo o kernel es igual a este conjunto. Es igual a todos los X que pertenecen al dominio tal que T de X es igual a 0. ¿Cuántas transformaciones lineales me envían el 0 al 0 y algunos otros elementos del dominio también lo envías al 0? Entonces lo que dice esta definición es, vea, todo lo que en el dominio
tenga una imagen en cero bajo la transformación lineal es lo que llamaremos el kernel de la transformación. Y segundo, definiremos el concepto de imagen. Imagen de T. La imagen de T es por definición todos los Y que pertenecen a W, tal que, bueno, lo voy a hacer de otra manera más elegante. Voy a tomarlo como los T de X, tal que X pertenece a V. Es decir, es el conjunto de todas las imágenes que tiene la transformación lineal. Esto gráficamente, ¿cómo se ve? De la siguiente manera. Suponga que usted tiene V acá y suponga que usted tiene W a este lado. Y usted tiene una transformación lineal que va de V a W. Llamemos esa transformación T. Entonces, lo que hace la transformación lineal es como embeber este espacio dentro de otro. ¿Ok? Llamemos por aquí esto y vamos a hacerlo así. Y esto es lo que llamaremos esto de acá. Esa bolita azul lo que hace este de acá no es más que la imagen. O sea, esto de acá es la imagen de la transformación. Y es cuál es el reflejo. O sea, la imagen es el reflejo que tiene la transformación lineal en ese espacio de llegada. Entonces noten que la imagen de T es un subconjunto. Es un subconjunto del rango. O sea, es un subconjunto del conjunto del subespacio vectorial de llegada. Y supongamos que yo tengo por aquí el 0. Y entonces lo que hace esto es, venga, el 0 y otros se van a algo más pequeño. Voy a tener que borrar esto aquí, este rojo. Denme un segundo, ya arreglo esta gráfica. Suponga que este 0 no está solo, es decir, este 0, como él, hay varios que se van al 0, al 0 del otro lado. Entonces, supongamos este espacio que hay acá, lo vamos a transportar y lo vamos a mandar en otro conjunto más pequeño. Entonces este de acá, este morado que hay acá, es lo que llamamos el kernel de T. Y esto de acá, todo esto de acá se va al 0. El 0 siempre se va al 0, eso lo sabemos. Pero puede existir que en el dominio hayan otros elementos que también se vayan a 0. Entonces, bajo la imagen, bajo la transformación, quedan dos cosas. El kernel, la lección acá es, vea, yo tengo una transformación lineal, entonces el kernel es un conjunto del dominio y la imagen es un conjunto del rango, del conjunto de vectores de la llegada. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y para qué sirve eso? Lo vamos a ver en la próxima clase. Eso tiene que ver con las dimensiones del espacio y el teorema del rango. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otra definición. Vamos a definir qué es la dimensión del kernel y la dimensión del null, de la imagen. Entonces, definición.
CAT de V hasta W una transformación lineal entre espacios vectoriales. Entonces decimos lo siguiente de esa transformación lineal, y es, lo primero es que la dimensión del kernel de T es igual a lo que llamaremos la nulidad de T. La nulidad de la transformación lineal. Y la dimensión de la imagen de T es igual a el rango de T. Es decir, que estos dos de acá es donde están las definiciones. Pero básicamente es ponerle nombre a algo. Pero aquí, muchachos, me van a perdonar, aquí me faltó algo, y es que si yo estoy hablando de dimensiones, necesito hablar de este teorema antes. Antes de esta definición debe ir un teorema, y es el siguiente. Teorema. Entonces, esto es lo mismo. Supongamos que tenemos la transformación lineal entre dos espacios vectoriales. Entonces, tenemos las dos siguientes situaciones. 1. El kernel de T es un subespacio de V, o sea, del de salida. Y la imagen es un subespacio imagen de T es subespacio de W. Y aquí es realmente donde está lo importante, y es que la imagen y el kernel de una transformación lineal es la que construye subespacios. Subespacios vectoriales, claro está. Creo que ahí no hay sobra decirlo, pues, pero son espacios vectoriales. Listo. Con esto ya tiene sentido hablar de dimensiones del kernel y de la imagen por ser subespacios. Y por lo tanto, podemos definir lo que es la nulidad y lo que es el rango. Ok.